Buenos días, señoritas, por estas entrevistas. Que les habla es Benito Pérez Pereira, edad 51 años. Y yo trabajo acá en el kilómetro 9, que es Tamichaco y Avarí Miré. Ahí tengo mi parcela trabajando en programas con el papel. En la actividad anteriormente que trabajaba me dedicaba a eso porque no tenía conocimiento de trabajar mejor producción como digo el cacao. Yo trabajaba llamas de verdura, el maíz, pepino, ají dulce, tomate, culantro, bueno, etcétera, todo lo que es verdura. Trabajaba y sí ganaba algunos centavos, como digo, pues son trabajos temporadas que no es para, como digo, cultivos de largo tiempo, simplemente son de 3 a 4 meses ya este producto van terminando y luego nuevamente otra vez volvían a hacer. Ese era el trabajo que uno se trabajaba anteriormente, como digo, trabajaba yo en la zona baja y yo tenía mi terreno ya desabandonado, pero viene que naturalmente cuando se trabaja en la baja nos quita pues la naturaleza que es el agua. Entonces cuando ya ves que no te quiere nada, recién piensas como no tengo terreno en altura, y como tenía terreno en la altura, ya pues sí tenía que desabandonar la baja y trabajar ahora. Y en ese lapsus viene trabajar primeramente, como digo antes del programa PAPE, trabajaba la yuca, el plátano en cantidad, traía. Y en ese lapsus ya se en los transcursos de los años, ya pues viene esta empresa, donde que sí, como digo, el primer conocedor, de ser conocido con la empresa, con los ingenieros, y hemos empezado a trabajar este programa. Somos los primeros trabajadores de este programa del PAP. Es como digo, para trabajar y ver la producción y mejorar de la parte económica que tenemos en cada lugar nosotros. Yo me siento muy tranquilo, a veces contento y feliz por este programa que se ha venido a través de la empresa y seguir trabajando, como digo, más por delante, no solamente con la equidad que tengo, si no quiero extender más, pero como digo, yo mismo ya a mi manera y a mi gusto y paciencia puedo trabajar. Personas que trabajan acá simplemente se dedican, como digo, a 3 tipos de trabajos y como a veces les explico yo qué hago y muchas veces no me creen. Ya para, mejor dicho, modificar, hacer el cambio, mejor dicho, de la producción que ellos trabajan. Ya por ejemplo, ellos se dedican mayor parte que es la piña y los marí, son productos al año. Ya al año ellos van a esperar su producción. Por ejemplo, el carbón, ya de vez en cuando su platanito, yuca, pero no es un producto que ellos trabajan en cantidad, simplemente se dedican a esperar su producto que es anual, que es el marí. No veo ese vehículo de apoyo, financiamiento de parte del gobierno central, ni tampoco provincial, ni tampoco local. ¿Por qué? Simplemente son pronósticos. Y los pronósticos que una autoridad como entra, no son ejecutados. Cada autoridad, por ejemplo, cuando entra, ya sea central, provincial o local, o distrital, prometen, promesas, y cada autoridad tiene su proyecto. Pero los proyectos, señorita, en verdad que nunca son ejecutados. Nunca son ejecutados. Yo me canso hay que hablar de proyectos hablan, pero no son ejecutados. Y cada gobierno tiene su proyecto, pero no le cumple, no hay financiamiento de nada. Por eso es que yo no creo en las autoridades, por eso es que yo invierto mi propio recurso para trabajar. Por ejemplo, yo ahorita tengo, como digo, el cacao, tengo un proyecto de taperiva, tengo un proyecto también de yuca, que ya en este tiempo voy a sacar. Y tengo otra chaca que para sembrar. Imagina cómo le estoy trabajando. Yo no tengo apoyo de nadie. No trabajo yo con préstamo. Yo trabajo tomando, como digo, absolutamente nada, totalmente, negativamente. Por ejemplo, en la región Loreto no se trabaja con financiamiento a través del banco a la zona agro. Porque he visto todo este tiempo y además si por ejemplo el banco tuviera un financiamiento a través del gobierno para apoyar al agro, hace rato voy a sacar mi préstamo. ¿Por qué? Para poder producir más cantidad y poder pagar con el mismo producto al banco. Pero sin embargo, nunca he tenido esa oportunidad, nunca he tenido esa suerte, cuando a veces siempre
se oye decir que va a haber el préstamo agrario, quienes son los que son primeritos atendidos son los profesores y los campesinos, por un lado. Al respecto de las actividades de empresas, como le digo, yo analizando todos esos tipos, hay casi el 80% que ha mejorado la situación del pueblo de Tamichaco. Las actividades que hace la empresa es dar oportunidad a tantas padres de familias que tienen sus hijos en un centro educativo y madres solteras también que trabajan en las empresas. Entonces las actividades que hace la empresa es generar trabajo a la población. Como te puedo decir, no era bosque porque ya era antiguamente parcelado. ¿Por qué le digo? Porque el tiempo que he venido, yo el año 1992, ya esos bosques ya estaban violados por las personas. Se han vivido, se han trabajado y mayor parte se dedican a la gente, no con una misión de producción. Siempre la gente cuando agarra un terreno, pues saben que está repartiendo terreno y ¿cómo se mete? No por una misión de producción, de sembrío, sino simplemente por dos cosas. Uno es para que acaparen terreno, con la finalidad le dejan calado lo que es la deforestación, que es la madera. Le acaban de vender toda la madera que hay ahí, de toda especie. Entonces, ¿qué hace? Pum, viene por ahí una pequeña empresa, un albergue, le vende. Bueno, las ONGs, como le digo, a veces están para ser favorecismo, como también a veces están para ser enemigos de la empresa que quiere desarrollar un pueblo. Cuando las empresas entran a un pueblo, imaginen que señorita va a un desarrollo a un pueblo. ¿Para qué? La parte económica aumenta. Y las ONGs a veces privatizan una empresa pero sin tener su conocimiento. Ya por el hecho que se van unas personas pagadas por unas ONG a desmentir, a engañar, que por acá. ¿Y qué hacen las ONG? Entonces creen las versiones de una persona porque son pagados. Y además de eso, las ONG a veces, como digo, no dejan ningún beneficio al pueblo, solamente se llenan sus bolsillos y luego se largan sin dejar ningún beneficio personal, más que toda la población. Entonces, esas, como digo, esas mentiras que hace de algunos opositores contra la empresa, son pues personas que no piensan en el futuro, no piensan de los demás personas, no piensan de los demás amigos humanos como somos nosotros, solamente piensan ellos, no más llenar sus bolsillos. Bueno, lo único diría que realmente que dejan trabajar. Que dejan trabajar porque realmente las empresas que vienen a invertir, vienen a producir, no están haciendo ningún daño a nadie, porque no se está contaminando al medio ambiente. Porque a los inversionistas, yo desde aquí le digo de que invierten realmente sin ninguna desconfianza, que siempre